Buenas noches. Buenas noches, docente. Gracias. Gracias, bebé. Buenas noches, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenos días. No tiene que mover la pantalla. Buenas noches, profesor.
noches, alumnos. Creo que ya estamos con los 5 minutos de tolerancia para los que se están conectando. Bueno, vamos a conectar, creo que en la totalidad de sus compañeros. ¿Ya? Un par de minutos y continuamos ya con la clase que hemos quedado pendiente del día de ayer. Bien, jóvenes, se encuentra el delegado, creo que Rodolfo está en línea. A ver, ¿está Rodolfo en línea? Buenas noches, profesor. No lo veo en la lista del WhatsApp, del chat. No está en el chat, ¿no? Ya, bien. ¿Quién es el subdelegado del grupo? ¿Quién continúa? ¿Hay un subdelegado? Todavía no tienen un subdelegado. Todavía no tenemos, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, entonces, mientras esperamos a su compañero, yo voy a estar administrando, ¿ya? Voy a dar el pase a los que se están conectando. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ay, justo ahí está. Rodolfo. Va a llegar ya. Rodolfo. Sí. Bien, Rodolfo, te doy el pase para que tú controles, ¿ya? Ya, ok, profesor. Listo. Bien, Rodolfo, tienes ahí la potestad de, por favor, silenciar y admitir a tus compañeros que se están incorporando al grupo. Ok. Bien, ante todo, buenas noches. Hay ya los 47 participantes que tenemos en lista y bueno, yo sé de la conexión de algunos de sus compañeros quizás demoren o tengan algo pendiente que hacer, ¿ya? Yo siempre he manejado de la siguiente manera, quizás algunos no crean conveniente, solo discuten y ya el delegado me hace llegar. Yo siempre trato de dar tolerancia de unos 5 a 10 minutos, ¿ya? Generalmente cuando las clases han sido presenciales, incluso con los de turno mañana, por X motivo, el carro, el tráfico, todo, comenzábamos 8 y 10. Las clases eran 8 y 10. El alumno podía ingresar, 8 y 15 cerrábamos la puerta y nadie ingresaba. Eso hablamos de un tema presencial. Yo entiendo que todos tenemos percances. Personalmente uno puede tener algún percance, o sea, yo me pongo en situación tanto del alumno y tanto del docente. Yo ingresé 6:30 como estaba coordinado. Yo sé que algunos van a decir, profesor, las clases son 6:30 y 6:30 comenzamos. Excelente. Entonces, esto va a democracia, ¿correcto? Si es que nos ponemos tan democráticos, 6:30 entramos y el que entra después tampoco se le bloquea. Ustedes, me imagino que no
no van a querer eso, ¿no? Entonces, he estado leyendo algunos comentarios en la plataforma Q10 que se referían a que el docente no ingresó, cómo es posible, que ya eran tanta hora. Entonces, la verdad, esa discusión de ustedes con su delegado, si es que se va a tomar el tema de tolerancia o comenzamos en punto, ¿ya? Entonces, el tema es que ustedes se sientan contentos con el tema de la clase virtual, si se va a tomar en cuenta la puntualidad y la asistencia, me hacen llegar, ¿ya? Entonces, Rodolfo, me imagino que ustedes tienen su grupo WhatsApp, porque es la manera profesor. que en la actualidad se está trabajando, ¿no? Entonces ahí discuten los temas, del tema del horario, algunos incluso les incomoda que estén entrando, saliendo a las clases virtuales, porque lastimosamente el tema del internet muchas veces hasta nos saca de línea, ¿no? Y yo sé que a muchos de ustedes les va a pasar, a excepción de algunos que tienen una línea mucho más fluida. En mi caso, por ejemplo, yo me voy disculpando con ustedes, ya que la línea que yo tengo, no sé qué pasa, ya me comunican muchas veces con Telefónica y no me dan una solución hasta el momento. Ya a veces cada cierto tiempo se me corta la línea, se me va entrecortada o incluso hasta se me desconecta por un lapso de 1 o 2 minutos. Entonces yo les pido las disculpas del caso, les voy anticipando, por favor, que me puedan entender ese problema quizás de la línea que lastimosamente no es pues de un problema que yo lo estoy generando, sino es un problema de línea, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces, como habíamos quedado el día de ayer, estábamos hablando una clase introductoria. No podemos nosotros abocarnos directamente al tema fisiológico, al tema anatómico, si es que nosotros no tenemos conocimientos básicos. Debemos comenzar de lo más básico, ¿ya? Vuelvo a repetir, de repente por ahí el profesor, yo ya sé esto, es muy básico lo que usted me está dictando, lo que me está enseñando. Entonces, acá vamos a empezar la verdad de cero. Estamos en primer ciclo. Hablar de primer ciclo es lo inicial. Debemos conocer desde qué es nuestra carrera, qué especialidades tenemos de nuestra carrera, cómo nosotros podemos desempeñarnos dentro de la carrera de optometría, ¿ya? Quizás en algún momento elegir alguna rama o vocación a la cual nos vamos a inclinar y no quizás estar todavía con el pensamiento de que la optometría son básicamente el tema refractivo. Podemos desempeñarnos en diversas áreas clínicas, áreas de la educación, por ejemplo, la que yo estoy realizando ahora, ¿no? O sea, acá, y yo conozco muchos optometristas que netamente están dedicados a la investigación incluso, ¿no? O al tema al tema de la enseñanza. Entonces, existen ramas dentro de la optometría, lo vamos a hablar, creo que tenemos clases el día lunes, el día viernes y el día sábado. ¿Correcto, Rodolfo? ¿Te confirmaron ese tema? A ver, el delegado. Diga, profesor, sí. Sí, ¿no? Son 3 veces a la semana. Sí, tres días. ¿El día lunes es fisiología o anatomía? ¿En qué se quedó en el horario, por favor? Anatomía. Anatomía. Perfecto. Entonces, anatomía los días lunes, fisiología los días viernes y el día sábado. Experiencias. Experiencias formativas, ¿no? En situaciones reales de trabajo. Bien. Perfecto. Sobre el comentario que he dado, ¿alguna duda, alguna inquietud? Sin embargo, la mayoría de los crímenes son mujeres. No, profesor. Sí, ¿no? Todo creo que nos vamos entendiendo bien. Muy bien. Bien. Entonces, voy a dar pase a la diapositiva. Voy a compartir la diapositiva que estábamos nosotros repasando un poquito el día de ayer. A ver, por ahí una pregunta abierta. Hemos hablado en el tema de problemas, ¿no? Problemas visuales que pueden ser reversibles e irreversibles. Y hemos hablado de 2 enfermedades muy comunes, muy frecuentes, causan, ¿no? Por tema de la edad o por tema patológico, hereditario, ¿no? Ceguera reversible e irreversible. A ver, ¿quién recuerda qué patología nos puede llevar a una ceguera, pero que sea reversible? Chat o audio, como quieran. Diabetes. La catarata.
Ya. La Habrá diabetes también. ceguera reversible. Hemos hablado dos ejemplos. Terigio. ¿Ya? En la Perfecto. ceguera reversible encontramos las cataratas y el glaucoma. Y en la irreversible encontramos la diabetes. Y la irreversible es el glaucoma. Glaucoma. Perfecto. Entonces tenemos dos tipos de ceguera, reversible e irreversible. La ceguera reversible es la que por medio de un tema quirúrgico nosotros podemos recuperar la visión, como es en el caso de las cataratas, ¿no? Que es la Así primera es. causa de ceguera reversible que hemos hablado en el Perú. Y tenemos el otro glaucoma que está por medio de nervio, ¿no? Cuando hay pérdida de las células ganglionares y que nos produce, pues, muchas veces una ceguera irreversible. Por ahí alguien me habló también el tema del terigio. Excelente, el terigio nos puede producir un grado de ceguera. Cuando es un terigio de grado 5, un terigio bastante invasivo que nos conlleva la ceguera y operándose, limpiando ese terigio, el paciente vuelve a ver, ¿no? Entonces, efectivamente, también nos puede causar un grado de ceguera, pero es reversible, ¿no? Ahora, alguien por ahí me hablaba de la degeneración, de la retinopatía diabética. La retinopatía diabética, ¿ustedes qué creen, analizando? ¿Nos puede causar una ceguera reversible o irreversible? Cuando hablamos de retinopatía diabética, cuando ya es irreversible, cuando la persona se descuida totalmente al grado de perder la visión. Bien, claro. Cuando Ahí, el daño de la retina es superior al 50-70%. perfecto. María Fernanda contestó, ¿no? Entonces, María Fernanda nos decía que el tema de la diabetes, claro, dependiendo al grado de lesión, ¿no? Como también Díaz Noriega, ¿no? Es que respondió. Entonces, sí, docente. Nos decía dependiendo del grado y también importante ver a qué nivel de la retina ha afectado la retinopatía diabética. La retinopatía diabética genera microhemorragias, hemos hablado, ¿no? Generalmente hemorragias muy pequeñísimas que hacen pues que estas se llenen de sangre dentro de la retina y si llega a nivel del área macular, sí nos puede causar la ceguera irreversible. Irreversible. ¿Ya? Irreversible. Generalmente los daños ya a nivel de la retina, porque son daños microscópicos. La diabetes va a lesionar capas de la retina porque los vasos sanguíneos van a estallar, van a reventar, van a generar microhemorragias que muchas veces son irreversibles. O si hay parte de visión, es visión periférica, mientras no haya afectado netamente el centro de la mácula. ¿Ya? Eso lo vamos a tocar justamente hoy día. Ahí tengo algunas diapositivas. Recuerden que estamos iniciando esta carrera. Nosotros no podemos de la noche a la mañana ya hablar de patologías tipo de retinopatías diabéticas, ¿no? Húmedas, secas, proliferativas, no proliferativa, nos vamos a perder. Entonces, yo les ruego que a los que saben, quizás complementen un poquito y que ayuden a los compañeros que están iniciándose, porque a veces yo sé, soy sincero, ahora veo que son 53 participantes, quizás de los 53, 25 todavía no saben ni siquiera dónde está la retina, ¿no? Entonces, por favor, paciencia. Vamos ahorita en un jardín de 5 años. Poco a poco. ¿Ya? Bien. A ver, en el chat decían, por favor, agregar al grupo WhatsApp. No sé, ya se comunican. Creo que eso debe ser personal. ¿Ya? Si es que hay alguien que no puede ingresar al grupo, Rodolfo, por favor, te encargo que los agregues. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a compartir la pantalla. A ver, ¿se aprecia la pantalla? ¿La diapositiva? Sí, profesor. Sí, se aprecia. Perfecto. Vamos a bajar esto. Ok. Bien, entonces nosotros dijimos que la causa de discapacidad de ceguera, ¿no? Es las cataratas, ¿no? A nivel mundial, todos sufrimos de cataratas. Ya saben que las cataratas pues son
procesos de envejecimientos propios de nuestro lente natural que se llama cristalino, ¿ya? Ven, acá alguien me preguntaba, profesor, ¿nos puede decir cuáles son las enfermedades que afectan a la hora de hacer refracción? Vamos a llegar a eso. Les vuelvo a repetir, vamos paso a paso, lentamente. Ya yo sé que va a haber algunos compañeros que, profesor, ya quiero que de frente me enseñe a refractar. ¿Cómo vamos a hacer la refracción? Vamos a llegar a eso. Vamos a enseñarles algunos trucos incluso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y vamos a tocar, por ejemplo, en el curso de fisiología, cómo es el paciente hipermétrope, cómo es el paciente que tiene astigmatismo, cómo es el paciente que tiene miopía, qué tipos de hipermetropías tiene, qué tipos de hipermetropía podemos compensar nosotros con los lentes, porque la hipermetropía no es simple, o sea, no es hablar de hipermetropía, existe una hipermetropía latente, manifiesta, facultativa y la hipermetropía total. Vamos a ver cuáles se compensan y cuáles no se compensan. ¿Ya? Bien, pero estamos empezando el curso, recién vamos el primer día, nos falta mucho todavía para llegar a eso. Esta clase inaugural, que generalmente engloba los 3 cursos, que es anatomía, fisiología y experiencias, ¿no? En situaciones reales de trabajo, nos va a hablar un poquito, por ejemplo, ¿qué dice acá? Recordemos un poco de la anatomía ocular. Si nosotros vemos esta imagen, es una imagen que hasta incluso uno se puede ver en un espejo, que muchos han observado y que de repente a veces no la conocemos, ¿no? La conocemos de nivel de estas estructuras. Entonces, primero, en la parte, voy a activar un puntero. A ver, déjenme. Ok. ¿Se activó el puntero? ¿Se puede apreciar? Sí. Sí, ¿no? Ya, bien. Vemos acá 2 flechas rojas, ¿correcto? Todo se ubica. Bien. A este nivel vamos a conocer ya un poquito de la anatomía superficial. Todos se han observado que tienen 2 puntitos, ¿no? Sí. Un punto lagrimal superior y un punto lagrimal inferior. Esos son puntos lagrimales. Ya cuando estudiamos anatomía vamos a ver que existen infinidad de glándulas en todo el párpado superior, inferior, en la conjuntiva y el fornix, que producen las 3 capas de la película lagrimal, que ya vamos a estudiarla también más adelante. La película lagrimal consta de 3 capas, ¿no? Una lipídica, la capa acuosa y la capa mucinosa. Entonces, cada glándula produce un tipo de capa y esta capa se juntan estas 3 y forman en sí la película lagrimal. Entonces, esta película lagrimal que la tenemos en toda la córnea, en toda la conjuntiva, en todo el fondo del saco conjuntival, tiene que ser drenada, tiene que ser eliminada por estos puntos lagrimales. Ya se genera en la glándula lagrimal, en todo el borde, vemos acá unas flechas amarillas, que ustedes pueden verlas. Estos son los orificios de las glándulas de meibomio que segregan la capa lipídica, ¿no? Y todo esto que está acá bañando a la córnea, nutriendo a la córnea, humectando a la córnea, tiene que ser drenada por unos puntos lagrimales, por el sistema excretor del sistema lagrimal. ¿Ya? Bien, después tenemos una estructura acá que vemos que es bastante transparente. ¿Ya? Esta estructura es importantísima porque es nuestro primer lente natural. ¿A cuál me refiero? A la córnea. Perfecto, la córnea. La córnea es un lente natural. A ver, acá la gran mayoría que trabaja en la óptica han visto una caja de probines, una caja de lunas, ¿correcto? A ver, ¿cuál es la luna más alta que tienen en su cajita de prueba? 20. 20, ¿no? Tanto 20 positivo y 20 negativo. Muy bien. Sí. ¿La luna es gruesa o delgada? Gruesa. Gruesa, ¿no? ¿Y ustedes se imaginan cuánto de poder dióptrico tiene la córnea? ¿Cuánto es su medida de la córnea? Su poder dióptrico. 20. 500 micras. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Miren, es una
Es un lentecito delgadito. ¿Cuál es el poder dióptrico de la córnea? A ver, tienen la facilidad de tener el celular, la computadora del lado. A ver, ¿qué dicen? El chat. Se sitúa entre 42 a 42,5 dioptrías, aproximadamente el 70% del sistema óptico del ojo. Perfecto, ¿no? Nos dice que tiene un promedio de 40 a 42, ¿no? A 43 dioptrías promedio. Imagínense, si ustedes en la caja de Luna solamente conocen hasta 20, esta córnea natural que todos tenemos tiene un promedio de 43 dioptrías. Imagínense, junten esas dos lunas de 20, ¿cómo sería el grosor de nuestra córnea? Pero la creación, la maravilla del ser humano, ¿no? Hace que sea un lente tan delgadito, pero que tenga un poder dióptrico altísimo. Tiene más 43 dioptrías promedio. Ojo, esto es promedio. Cuando yo hablo promedio, no significa que los 53 alumnos que están en clases tengan 43 dioptrías. Puede ser que, no sé, un hombre, Ana, tenga 43.5, Lucho 43, Karina 42.5, ¿no? Juan 41.75. El margen está entre los 40, 43, 45 dioptrías positivas, ¿no? De este lente natural que nosotros tenemos en nuestros ojos. Entonces, a ver si tienen alguna duda, alguien por ahí. Hay un audio que se está cruzando. Rodolfo, por favor. Sí, profesor, estoy intentando buscarlo, pero no encuentro de quién es ese audio. Debe estar en los primeros, debajo tuyo nada más. Sí, no. O por favor, ¿quién ha dejado su televisor prendido? Navarro es. ¿Es usted? No, yo no tengo acá nada, estoy solo. Echevarría. A ver. Gómez, sale ahí, Gómez Capote, no sé. Sí, estoy Gómez. hablando yo. Es porque estoy hablando. Todos tienen el micrófono encendido. Parece que ya el televisor se apagó. Bien, creo que ya se solucionó el problema. Bien. Entonces, imagínense, la córnea tiene 43 dioptrías promedio, un lente de una medida altísima. Incluso en el lente de contacto, a ver los que trabajan, los asesores de venta, ¿hasta cuánto viene los lentes de contacto, los que saben de lente de contacto? Hasta 20, ¿no? Imagínense, miren, no fabrican lentes de medidas más altas. Hasta 20. Fabrican hasta 20 promedio, ¿no? Y hay fabricaciones especiales que vienen, creo que vienen hasta 20, el Icril creo que hacen hasta 28 más o menos, o 25 creo, no recuerdo bien. Imagínense. El profesor usan gas permeable, creo también, ¿no? Cuando son medidas bien Exacto, altas. pero igual, imagínense, mire, ya, vamos a exagerar, que tengan 25, pero este lente natural que nosotros tenemos tiene 43. Ningún lente de contacto llega a esa potencia, imagínense. Entonces, cuán importante saber que este lente es, como dijo uno de sus compañeros, ¿no? Es prácticamente hasta el 80% de refracción, o sea, de medio refractivo que tenemos nosotros en nuestros ojos, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado. A este nivel, por ejemplo, de la córnea, se produce el astigmatismo. ¿Qué es el astigmatismo? Es la distorsión de imágenes, la confusión de imágenes, ¿no? Y que alguna alteración nos puede conllevar incluso a deformaciones como el queratocono, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de córnea, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta? Ya saben, ¿tienen chat? A ver. Ninguna duda, profesor. Ninguna duda, ¿no? Creo que el audio es de
Marín Linares, que está con el televisor. Por favor, si me escucha molestia. Rodolfo. Profesor, y cuando ya tienen medidas altas, hay algunas personas que se ponen lente intraocular, ¿no? Claro, lente intraocular. Rodolfo, creo que el audio de Mari Yandy Marín Linares es el que está activo y se está como que cruzando, ¿no? Interfiriendo. Ya lo acabo de desactivar. Ya ese era el audio, ¿ya ves? Ya no se escucha la novela, ¿no? Bien. Entonces, efectivamente, bueno, cuando la medida es muy alta, ¿no? Y el paciente quiere operarse, por ejemplo, ¿no? Porque en la actualidad existe la cirugía refractiva. Hay pacientes que no quieren usar lentes. Entonces, lo que hace la cirugía refractiva es moldear esta estructura que se llama la córnea. Moldear, dejar en una forma totalmente esférica, corrigiendo tanto la miopía o el astigmatismo o la hipermetropía, ¿no? Bajando lo más posible a una medida 0, ¿no? Entonces estamos hablando de medida 0. ¿Existe? No existe porque la cirugía refractiva en sí te corrige básicamente a un 90-95%. ¿Qué quiere decir eso? Si un paciente tenía una miopía, por ejemplo, de -4, su agudeza visual va a ser bastante pobre, pero operándose va a quedar con 0,50. Él sí va a notar la diferencia, ¿no? Porque sin corrección, ese paciente veía 20/400, no veía ninguna letra en la cartilla. Operándose ve 6 filas. ¡Wow! Se siente, como quien dice, es otra cosa, ¿no? Esta visión es muy distinta. Pero un paciente, imagínense que tiene -1,25 de miopía, o -1 de miopía, tiene una agudeza visual a un 60%, y se opera, va a mejorar una fila más. ¿Creen que ese paciente se sienta contento? No va a notar quizás gran diferencia. No va a sentir la diferencia, porque los miopes vemos literalmente bien de cerca, solamente de lejos para focalizar un poco. Claro, o sea, el miope de medida baja operándose láser quizás no va a notar tanta diferencia. Peor el hipermétrope. El hipermétrope al momento de cicatrizar. Claro, el hipermétrope acomoda. Acomoda al momento de la cicatrización. El corte que hace el láser es periférico, no es central, entonces el estroma tiende a regenerarse. Y muchas veces quedan con medidas también de 0,50, 0,75 y no se sienten tan cómodos, ¿no? Entonces, lo que hace, por ejemplo, la cirugía refractiva es moldear nuestro lente de 43 dioptrías. Trata de compensar ese defecto, ¿ya? Entonces, ya lo vamos a tocar también más adelante. Algo que me olvidaba, este lente, les vuelvo a repetir, importantísimo, porque a este nivel de la córnea se produce una de las ametropías frecuentes, que es el astigmatismo, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda más por ahí? ¿Alguien que quiere consultar? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Cuando hay problemas en la córnea es delgada, ¿se puede hacer una operación? A ver, miren, en anatomía nosotros vamos a hablar, importante, ¿no? ¿Se me está cortando la señal o es mi línea o es la línea? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Ya, entonces es la línea de alguno de los alumnos, porque por ahí me preguntaron, profesor, se está cortando. Bueno, por eso yo me disculpé. Si por ahí se me va cortando, por favor me disculpa. ¿Ya? Entonces, por el momento creo que no es mi línea. Bien, volviendo acá. La córnea, hemos dicho que tiene un poder dióptrico promedio de 40 a 43 dioptrías. Y por lo tanto, esta estructura también tiene un espesor. O sea, la córnea también se mide. Hay que saber cuán gruesa es nuestra córnea. Y el procedimiento para saber cuán gruesa es nuestra córnea se llama paquimetría. Paquimetría corneal. ¿Qué es la paquimetría corneal? Es el examen que se realiza para saber cuán gruesa es nuestra córnea, ¿no? Para saber si se puede o no operar un paciente. Entonces, no solamente el factor de espesor corneal nos va a determinar si es que ese paciente se opera o no se opera. ¿Ya? Me voy a adelantar un poquito, parte clínica quirúrgica. Si la córnea es muy gruesa, podría operarse el paciente.
Pero si la córnea es gruesa y es muy curva, puede descompensarse. O si la córnea es muy gruesa y muy plana, tampoco podría operarse el paciente. Se dan cuenta que acá no solamente se cuenta el factor espesor. O sea, para ver si un paciente se puede operar de cirugía refractiva o LASIK, tenemos que tomar varios parámetros. Uno de ellos es la paquimetría corneal. ¿Qué es la paquimetría corneal? Es el espesor corneal. Ahora, si es que es muy delgadita la córnea y por ahí todavía nos deja un espacio para operar, se puede operar por una técnica que se llama el PRK, ¿no? Que es una córnea de un raspado del epitelio corneal, un láser y se deja un lente de contacto para cicatrizar. Entonces, hay muchos factores que hay que evaluar para ver si un paciente se opera o no se opera de cirugía refractiva, ¿ya? Y ahora, de operar se puede operar, pero ¿qué nos puede pasar si ese paciente lo operamos, ¿no? Así tenga la córnea delgada, puede ser que de acá a un tiempo la dejamos tan delgada que por ahí ¡pum!, sale como un pequeño chinchón y eso se llama ectasia corneal y deforma y forma un queratocono, ¿no? Una ectasia corneal post cirugía refractiva. Entonces, hay que tener bastantes parámetros, conocer nuestra anatomía corneal, que es la que vamos a hacer en clases, vamos a conocer la córnea, vamos a saber cuál es el espesor corneal, porque si no sabemos nosotros, no podemos orientar a nuestros pacientes. Y yo siempre he dicho, y he tenido la discusión, no sé, de repente en este ciclo por ahí alguien también va a pensar como algún otro ex alumno que tuve, dice, pero profesor, ¿para qué nos enseña el tema de cuán gruesa es la córnea, si es delgada o si es gruesa, si se va a operar o no va a operar? Porque eso no me interesa, porque eso yo no lo hago. Yo solamente quiero poner mis lunas y vender mi lente. Se respeta la opinión de cada uno, pero en la actualidad los pacientes, así vayan a la óptica, ellos investigan y preguntan. Claro. Te pueden preguntar, ah, ya, muy bien, ya me vendes mi lente. Sí, yo te vendo el mejor lente con Blue Defense, Extra View, un polímero, un no sé, etcétera. Pero el paciente dice, bueno, al final quiero operarme y me han sacado este examen. Imagínese si tú no sabes ni siquiera ver un examen, ¿no? Entonces, ¿cómo quedarías como profesional? O sea, a eso yo voy. Entonces, nosotros debemos ser completos, debemos conocer de todo un poquito, no limitarnos. El conocimiento de cada persona debe ser amplio. Acá no hay ninguna persona que es la sabelotodo, para decir, o el sabelotodo, porque todos aprendemos cada día algo. Yo mismo digo, o sea, yo no soy el que sé mucho. A mí me gusta interactuar. De repente por ahí habrá un alumno que me diga, profesor, mira, yo sé de esto, de esto. Excelente, yo voy a aprender y ustedes vamos a aprender. Este curso es para complementarnos. El profesor que diga que lo sabe todo, bueno, sin comentarios, ¿ya? Todos necesitamos aprender y cada día aprendemos más, ¿ya? Bien, entonces, con respecto a la córnea, les vuelvo a repetir, y alguien me preguntaba, ¿no? Si es que es muy delgada, ¿se puede operar? ¿No se puede operar? Hay que no solamente evaluar el tema del espesor central. Y quién sabe por ahí, a ver, de repente alguien ha leído o está revisando ahorita no sé, en Google, ¿cuál es el espesor de la córnea? A ver. A ver, ahí hay un alumno que quiere responder, creo. Dice que en la zona central es de 540 a 560 y en la zona periferia es de 660 a 700. Doctor Strange, no el maestro Strange, no el señor Strange. Un promedio de 540 micras, ¿ya? 540 micras. Se considera 540 micras una córnea dentro de un parámetro estándar y normal. Y en la parte periférica la córnea va a ser más gruesa. Va a ir de 700, 800 micras hasta 1000 micras en la parte periférica. Cuando hablamos de este borde, ven mi puntero, ¿no? Miren, acá, en este borde puede ser tan gruesa que llegue hasta
1000 micras, ¿ya? Pero generalmente en la parte central mide 540 micras, va engrosándose según va yendo hacia la periferia, y en el borde esclerocorneal puede llegar entre 800, bueno, en un caso extremo, algunas literaturas dicen 1000. Yo personalmente hago topografías corneales diario como promedio. Antes hacía pues 15, 18, ahora por el tema de protocolo me hago un promedio de 8 a 10 topografías, y todas llegan a un promedio de 700, 800 micras, ¿ya? Entonces, este tema de la paquimetría corneal, ya que nos estamos adelantando, tocando un poquito de anatomía y fisiología, es importante, porque si nosotros no sabemos la paquimetría, ya saben qué es paquimetría, ¿no? A ver, ¿qué es paquimetría? ¿A qué me refiero cuando hablo? Ya sabemos. Es el espesor corneal. Perfecto. Ahora sí, mira, ¿te dan cuenta? Ahora sí nos entendemos. El espesor de la córnea. Exacto, miren, ¿ve? Ahora sí ya nos entendemos. Entonces ya ustedes conversan con un paciente, muy bien, su paquimetría corneal no me convence, porque es muy, muy delgado, muy grueso, ya no lo sé tu espesor, ¿no? Entonces, si yo les digo que la paquimetría, si nosotros no conocemos la paquimetría central de la córnea, no podemos determinar la presión intraocular exacta de un ojo. Acá ya de repente el profesor ya me enredó. Ya me enredó. Si no sé la paquimetría, no sé la presión intraocular. Y mire, ya se va enredando todo. Ahora vamos a hablar. ¿Y la alteración de la presión, qué enfermedad nos produce? Glaucoma. Glaucoma, ¿no? Glaucoma. Glaucoma. Perfecto. Entonces, mire, para nosotros saber la presión intraocular exacta de un ojo, primero debo saber la paquimetría corneal. Eso nadie les ha dicho. Eso no lo sabían. Entonces, el que sabía todo va a decir, uy, caramba, no, pero yo para saber la presión de un ojo le agarro mi aparatito, he visto que le toman la presión computarizada con airecito o de no contacto, o con un tonómetro, un aparatito que le ponen en el ojo y le toman la presión exacta. Falso, mal, errado. Esa es una presión relativa. Si la córnea es muy gruesa, por ejemplo, tiene 590 micras, siempre la presión del ojo va a salir elevada. Y tú al paciente no le vas a decir, caramba, tienes 23 de presión, ya tienes glaucoma. No, su córnea, su paquimetría central es muy gruesa. Por lo tanto, te va a dar un error en la toma de la presión intraocular. Y su presión real en sí es 18. Imagínense, miren, por no saber la paquimetría corneal, podemos decirle a un paciente, nosotros equivocados, que está con la presión alta. Estas cosas, estas experiencias, estas realidades, la van a tocar día a día. Uno no le puede decir, señor, porque le tomó una vez la presión intraocular, usted tiene glaucoma. No, ni siquiera el oftalmólogo le dice, señor, a la primera consulta le dice, usted tiene glaucoma. Le pone sospecha de glaucoma. Porque tiene que todavía corroborar cómo está la triada, cómo está la paquimetría, cómo está el campo visual, cómo está la tomografía, cómo está el nervio óptico, cómo está la excavación. Entonces, ya hoy día quizás nos quitamos esa idea, que todo paciente que tiene la presión más de 20 ya tiene glaucoma. Falso. Hoy día sacamos, ¿no? Como es ese mito, mito-realidad. Es un mito. No todo paciente que tiene la presión alta tiene glaucoma. O también puede pasar lo contrario. Puede haber pacientes que tienen la presión baja y tienen glaucoma. ¿Por qué? Porque la paquimetría central es muy delgada y siempre te va a botar presiones bajas. Quizás un poquito complejo por ahí, o se entendió un poco. Sí, está entendido. Más o menos, ¿no? Sí, no más se o menos. desesperen, no La se última parte, preocupen. profesor, no la entendí bien. No se preocupen, esto del tema, como les vuelvo a repetir, nos estamos adelantando, estamos hablando cosas de sexto ciclo, ¿ya? Entonces, imagínense, estamos recién en 5 años, ya queremos ser, no sé, la maratón, la fiesta de promoción de quinto de secundaria. No se me confundan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros debemos saber ahora, como alumnos de primer ciclo, ¿cuánto es la presión del ojo? Yo, con eso, me voy contento. Que se acuerden de mí, al menos el profesor nos dijo que la presión debe ser entre 10 milímetros de mercurio hasta 20 milímetros de mercurio. ¿Ya? 10 y 20.
De 10 a 20. Esa es la presión óptima normal de un ojo. Ahora, bueno, ya el tema de medirlo y sacar la presión exacta, eso sí es otro level, como es. Por el momento, ¿cuánto es la presión óptima de un ojo? De 10 a 20 milímetros de mercurio. Eso, acuérdense, anótenlo, tengan siempre presente. Ya lo otro... ¿Puedo repetir, por favor? Ya, la presión intraocular de un ojo debe oscilar entre 10 mmHg a los 20 mmHg, que significa milímetros de mercurio. ¿Ya? 10 milímetros de mercurio a 20 milímetros. En ese parámetro debería estar nuestra presión óptima, presión intraocular. Ya a determinar la presión exacta del ojo por la paquimetría es otro caso. Pero yo ya me adelanté un poquito a decirles, ¿no? Entonces, ustedes no se pueden confiar en decir que un paciente que siempre tiene presión alta puede tener glaucoma, porque puede ser que su córnea sea gruesa. ¿Ya? Entonces, todo con calma, chicos. No se esperen. Como dice, algunos se van a perder, algunos quizás van a entender. Volvemos a lo nuestro. Bien, entonces la córnea, vamos acá, vemos otra estructura que es de color marrón y vemos un poquito estrellada, ¿no? A ver, ¿qué estructura es? El iris, profesor. El iris, ¿no? El iris. ¿Ya? Entonces, el iris es una estructura que cumple una función importante, aparentemente, aparte de algunas señoritas o jóvenes hacerlos bonitos o feos, ¿no? Porque nos da el color de los ojos, cumple otra función. ¿Cuál creen que sea su función? Controla la luz del ojo. Controla la cantidad Que de... entra al ojo. Exacto, ¿no? Gradúa, es un diafragma que controla la cantidad de luz que necesita nuestra retina para nosotros enfocar objetos. ¿Por medio de qué? De un hueco. ¿Y ese hueco cómo se llama? Ahí está en la diapositiva. Pupila. Pupila. Entonces, La pupila. la pupila, ¿creen que es una estructura anatómica o no existe? No es como un fondo, como un hueco. Es un hueco. Es un hueco, ¿vale? profesor. Es un hueco. Entonces la pupila en sí no es una estructura anatómica, sino al agujero central que tiene el iris le llamamos pupila. ¿Ya? Entonces, son puntos claves que nosotros debemos aprender, ¿no? Los puntos lagrimales, acá vemos en el borde de los párpados, ¿no? Las salidas, los orificios de las glándulas que producen la película lagrimal, este lente importantísimo que tiene 43 dioptrías, que es la córnea, este agujero que se llama pupila, y esta estructura que nos da el color del ojo y que gradúa la luz por medio de la pupila. Profesor, se le fue el audio. Profesor, Se fue el audio. se fue el audio, profesor. Profesor. No se fue el audio. Hello. Se le ha desconectado, hay que esperar nomás. El break, vamos. Vayan por su café. Compañeros, sería bueno en el chat ir Probando poniendo audio. las diapositivas que el profe nos está enseñando, cosa que lo guardamos, lo archivamos. Sí, sería bueno.
Rodolfo, lo dejas entrar al profe cuando regrese. Sí, claro. El profesor ha mandado alguna información porque veo en el WhatsApp que una tiene hojas imprimidas, tiene impreso. El profesor va a entrar, se le fue la señal, dice. Alguien hablaba de unas hojas para imprimir del día de ayer. ¿Alguien me puede explicar a qué se refieren, por favor? ¿El profesor envía alguna práctica el día de hoy? ¿Alguien me puede informar, por favor? No estoy enterada de ninguna especie de práctica o algo pendiente, pero de aquí que el profesor se conecte, puedes preguntarle eso, a ver, para que no saque de dudas a todos. Claro, porque en todo caso debería informar para estar al tanto, ¿no? Creo que el profe dijo que iba a colgar el sílabus, me parece que es eso. Debe estar en la plataforma del Q10 de Eurohispano. Exacto, es el sílabus, eso está ahí en el... El sílabus sí lo ha puesto, ¿ah? ya pueden descargar. Sí, lo pueden descargar por PDF pues, y pasármelo por el grupo. Bien, ¿me escuchan por ahí? Sí, claro. Sí, profesor, bienvenido a la clase. Ya saben que, bueno, lastimosamente en mi barrio creo que el internet, no sé qué pasa. Profesor, me gustaría verlo como los otros profesores, porque aún no lo logro reconocer su rostro. Disculpe el atrevimiento, sino que no lo conozco. Ya, perfecto, ya vamos a mostrar la cámara en unos minutos, porque si pongo el video, peor se me va el internet, creo, ya me ha pasado. Trato de que los datos estén trato de usar menos, ¿no? Para que no se me corte. Como les volví a repetir en la primera clase que hemos tenido, ¿no? El día de ayer, que me he comunicado con Movistar y no me dan una solución. Peor pasó lo de la pandemia y hasta ahora no viene. Pero bueno, en tal caso voy a conectarme ya directamente de la línea del celular, voy a subir las clases a mi celular, lo vamos a hacer con la línea, ¿no? Que es más continua en el celular, ¿ya? Bien, chicos, entonces, para no perder relación, no sé si se aprecia la pantalla o... No. Compártela nuevamente, profesor. Ya, listo, ahí compartimos, a ver, un momentito. Bien, ¿ahora se nota? Sí. Listo. Ok, entonces estábamos hablando acá de las estructuras del ojo. Las estructuras, ya hablamos, los puntos lagrimales, los orificios de las glándulas de meiomio, la córnea, la pupila, irilis, la esclera, que es la parte blanca del ojo, ¿no? La parte que nos da forma al globo ocular y es una capa bastante dura que nos produce, o sea, protección, ¿no? Nos da protección a nuestros ojos, ¿ya? Y hablamos de una estructura más que vemos acá que se llama el
cristalino. Perdón, la conjuntivita, Ya, hija, yo estoy también en clase. para decirlo así, que recubre tanto el borde interno de los párpados, el fondo del saco y también cubre toda la esclera, ¿ya? Entonces ustedes, yo sé que han escuchado hablar bastante de las conjuntivitis, ¿no? ¿Por qué le dicen conjuntivitis? Porque a ese nivel se generan las inflamaciones. Es una capita muy delgada que nos protege en este caso de las diversas infecciones que podemos nosotros contraer. Bien, sobre estas estructuras, ¿alguna duda, consulta, pregunta? No hay duda. Todo claro, perfecto. Bien, entonces esta es la parte externa, nos vamos a la parte interna, ¿ya? Nos vamos a la parte interna y nos vamos a esta estructura. Hacemos un corte sagital, se denomina, porque dividimos este globo ocular en dos porciones, una porción derecha y una porción izquierda, ¿ya? Entonces nos ubicamos al ojito, agarramos un ojo, lo partimos exactamente por el medio y dividimos en una porción derecha y una porción externa. Entonces, si ustedes ven a nivel, está con morado, lila, esta estructura que vemos acá, a ver, ¿a qué estructura se refiere? Cristalino. Córnea. Córnea, ¿ya? Córnea, perfecto. Debajo de la córnea, para decirlo así, existe un líquido que llena todo esto. ¿Quién sabe? A ver, ¿quién recuerda? Humor acuoso. El humor acuoso, perfecto. Humor acuoso. Perfecto. Este huequito, que hemos dicho que no es una estructura anatómica, pero tiene su nombre. Pupila. Pupila, ¿no? Pupila. Y tenemos acá arriba nuestro Iris. iris. Y esta lentejita que produce catarata es el Cristalino. Cristalino. Este ojo, hemos dicho que este ojo no está vacío, está lleno de una gelatina, para decirle así, una sustancia gelatinosa de hialuronato que se llama humor vítreo, ¿ya? Todo este reborde, ¿no? O sea, esta parte interna está tapizada así, por decirle, por una estructura bastante naranja que se llama Orbitrio. a ver, la estructura ya que tapiza el fondo. Retina. Retina. El contenido es el vítreo, pero la parte que está acá interna, Lo cubre, exacto. la colita, para decirlo así, de nuestros ojos se llama el nervio Óptico. óptico. Y vamos a ver que nuestros ojos tienen tres capas. La primera, que es la parte blanca, se llama la esclera. Debajo de esta hay una capita rojiza, porque tiene muchos vasos sanguíneos, que se llama coroides. Retina, ¿ya? Entonces, son tres capas que nosotros tenemos, ¿ya? Esclera, coroides y retina. Exacto. ¿Ya? Entonces, tenemos la esclera, la más externa, la media, la coroides, y la interna, la retina, ¿ya? Y esta estructura, este globo ocular no está vacío, tiene una gelatina, para decirlo así, que se llama el humor vítreo. Y aquí en la parte anterior, el humor acuoso, tenemos dos lentes importantísimos. Primero es la córnea y segundo es el cristalino, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Ninguna. Todo claro. Todo claro, profe. Muy bien. Profesor, ¿y a qué se refieren cuando dicen desprendimiento de retina? Ya. La retina es una capa interna fotorreceptora. Es pequeñísima. Muchas veces yo les he dicho que este globo ocular en un adulto promedio mide 24 milímetros o vamos a hablar 2.4 centímetros. Entonces, los pacientes, por ejemplo, que tienen la miopía alta, ¿ya? Tienen una miopía bastante alta, tienden a tener los ojos más grandes y por lo tanto la retina puede estar ligeramente más adelgazada y más estirada.
Entonces, por ahí pueden formar pequeños agujeros, pequeños desgarros, que puede hacer que esta retina se desprenda. ¿Ya? Entonces, a eso se llama desprendimiento de retina, asociada generalmente a pacientes que tienen miopías altas, ¿ya? Porque la retina está bastante delgada. Lo que es más frecuente es el desprendimiento de vitrio. El vitrio, ya les dije, que llena toda esta estructura posterior, es como una gelatina. Esta gelatina con la edad va perdiendo su consistencia y se vuelve más líquida, ¿ya? Y tracciona, jala un poco la retina y quedan flotando por ahí algunos cuerpitos, ¿no? Y eso se llama desprendimiento de vitrio posterior. ¿Y cómo nosotros lo manifestamos el desprendimiento de vitrio posterior? Viendo las moscas, ¿no? Las moscas, algunos le dicen culebritas, puntitos, manchitas, estrellitas flotantes. De repente de los alumnos que están ahí, algunos tienen, o quizás más de la mitad va a tener eso, porque si nos frotamos mucho los ojos, podemos generar que nuestro vitrio, humor vitrio, se desprenda por ahí y queda flotando alguna partícula y que nosotros pues podamos percibirlo, ¿no? No se puede hacer nada frente a esto, solamente esperar que el mismo organismo reaccione, reabsorba y Es como que le genera un reflejo de la imagen, por eso se ven esas manchitas. Profesor, no se escucha. Se le volvió a ir la señal al profesor. Fue de nuevo, creo. No, no está. Se le volvió a ir de nuevo. Que Telefónica no tiene buena señal. Ay, yo pensé que era Alexis. No te preocupes. Alexis ya se bañó ya. Ay, ay, ay. ¡Oh! ¿Me escuchan? Sí, Hola. profesor. Ya. Se escucha, se escucha. Ahora sí se escucha. Y ahora sí ya no se me va la señal porque me estoy compartiendo la señal de mi celular, ¿ya? Y ahora sí esta es corrida ya. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. No aparece. A mí me quedó la duda del desprendimiento de vitro, profesor. Ya. El desprendimiento, ya les dije, el vitrio es una estructura gelatinosa. Es una estructura que si nos frotamos mucho los ojos, podemos generar que se desprenda por ahí alguna pequeña partícula y esta choque cuando entre la luz y nosotros lo observemos como algo, una mosquita flotante, ¿no? Cuando hay abundante luz. Generalmente, todos tenemos algo de desprendimiento de vitrio posterior, no se puede hacer nada frente a esto, lo único que nos queda es que el mismo organismo reabsorba este desprendimiento y puede ser que vuelva a aparecer, ¿ya? Esto se da por la edad muchas veces. A partir de los 35, 40 años, ya este vitrio que es gelatinoso se va volviendo más líquido.
jala la retina, presiona, puede generarnos hasta algunos destellos luminosos, ¿no? Y ¡pum! Queda flotando ahí el vitrio. Entonces, vamos a empezar a ver si nosotros lo buscamos, y si es que ustedes hacen la prueba, hoy día se van a su camita, prenden su fluorescente, su LED, su luz, su lámpara, y empiezan a ver en la parte más clara, más blanca, por ahí les van a notar que está flotando algo, ¿no? Y es un desprendimiento de vitrio. Entonces, vuelvo a repetir, no hay un tratamiento todavía para eso. El mismo organismo lo tiende a reabsorber, ¿ya? Pero eso no es de gravedad, ¿no, profesor? No, eso no te genera ninguna condición patológica, a no ser que sea pues un desprendimiento de vitrio posterior muy severo, que ya prácticamente te quita el eje visual y que ves una mancha flotando. En este caso ya podría ser, hay dos opciones, una vitriólisis, que es un láser, ¿no? Que el cirujano, el oftalmólogo en este caso, dispara un láser para pulverizar esas partículas de vitrio grandes para que sean más pequeñas y el organismo lo reabsorba. O si es que es muy, muy molestoso, ya es totalmente como si fuera una lluvia, hay que realizar una vitrectomía, se llama, que eso lo hace el cirujano retinólogo. Te sacan todo el vitrio y te llenan otro vitrio, para decirlo así, artificial, ¿no? Una sustancia también gelatinosa artificial. Pero eso se da, por ejemplo, en caso de hialosis esteroidea, que es una enfermedad ya ocular avanzada. Un tema muy, muy avanzado patológico. Pero el desprendimiento, volviendo a primer ciclo, el desprendimiento de vitrio posterior son esas manchitas, esas mosquitas que van flotando y que... Mosquitas volantes, que le dicen. Mosquitas volantes, ¿ya? Exacto, como dices, son las mosquitas, por eso yo te digo, hay personas que dicen mosquitas, culebritas, lo que quieran, ¿no? Flotantes, ¿ya? Ese es el desprendimiento de vitrio posterior. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Profesor, y en el caso de un diabético, ¿también tiene ese tipo de problema? El desprendimiento de vitrio posterior puede afectar no solamente al diabético, a cualquier persona, hasta una persona sana. O sea, no está tan relacionado al tema del desprendimiento. Lo que el desprendimiento, lo que puede generar el diabético es que a nivel del humor vitrio, como le dije, el diabético lo que produce es sangrado. Y puede ser que esa sustancia gelatinosa se pinte de rojo. Y hay una hemorragia vítrea. ¿Por qué? Por causa de la diabetes. ¿Por causa de qué? De la ruptura de un vaso anómalo de un paciente diabético. ¿Ya? Bien. Entonces, acá vemos ya un fondo de ojo. Este es un fondo de ojo de un paciente. Profesor, ¿Sí? disculpes, las imágenes no se ven. ¿Puede volverlas a compartir, por favor? ¿No se aprecia la imagen? No. ¿Por ahí? No se ve nada. No se ve nada, profesor, en la imagen, no se visualiza. Debe compartir nuevamente la pantalla, profe. Ya. Creo que me faltó compartir la pantalla. A ver, volvemos acá. Ya, ahora sí, ¿no? ¿Se aprecia? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, listo. Bien, entonces, vamos acá. Bueno, esta imagen ya la han visto, esta imagen anterior también ya la hemos estado revisando un poquito y nos vamos acá. Esta imagen es un fondo de ojo, ¿ya? Entonces ya hemos entrado, mira, hemos visto desde lo más externo, que todos nos vemos en el espejo o vemos a la persona que está frente a nosotros, hemos hecho un cortecito sagital dividiendo en dos porciones para ver cómo están más o menos ubicadas las estructuras y ahora nos vamos ya al fondo de ojo, ¿no? Este es el famoso fondo de ojo. Cuando uno va a un examen oftalmológico, dice, se le va a hacer la medida de la vista, presión ocular, medida y fondo de ojo. ¿Qué es el fondo de ojo? Ver que esta estructura que vemos en la pantalla esté dentro de los límites normales. ¿Qué quiere decir eso? Que la mácula, a ver, déjenme activar mi spotlight que dice acá. Bien. Vamos a ver acá. Entonces, esta es la retina, ¿ya? Y ustedes ven que la retina tiene sus arcadas, sus vasos sanguíneos, y esta parte más amarilla se llama el nervio óptico o conocido como la papila óptica, que es la entrada o salida del nervio óptico, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el oftalmólogo? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver qué tamaño tiene esta papila óptica. Segundo, tiene que ver solamente esta mancha de acá.
Se aprecia, ¿no? La parte central, la que estoy señalando con el puntero. Sí, sí. Esa parte es el área macular, ¿ya? ¿Y por qué tiene que ver el cirujano esto? Porque nosotros vemos básicamente a este nivel, ¿ya? Nosotros no vemos por acá, esto es ciego, esta es la retina ciega. Entonces hoy día vamos a aprender otra cosa, que toda la retina, por toda la retina no vemos, solamente esta pequeña porción nos ayuda a ver todo lo que nosotros podemos captar, todo nuestro grado, ¿no?, de visión periférico central está solamente al nivel de ¿qué? De esta estructura que se llama mácula. El resto es retina ciega, porque solamente a este nivel tenemos dos fotorreceptores importantes, los conos y los bastones. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Tiene que revisar que la papila no esté dañada, no esté hueca, para decir así, no esté estirada por el glaucoma, y que tu mácula esté libre de vasos sanguíneos, porque debe ser avascular, ¿no? Otro color un poquito más intenso, y que los vasos sanguíneos tampoco estén ahí obstruidos, ¿no? Alguna obstrucción de la vena central. Entonces, este es el examen de fondo de ojo y determinar que estas estructuras estén perfectas. Y miren, puse 4 imágenes en cada esquina. ¿El glaucoma qué daña, dijimos? ¿Qué estructura del ojo daña? El glaucoma. ¿Nervio óptico? El nervio óptico. Y miren, este nervio óptico está normal, pero este nervio óptico está, miren, prácticamente está llegando a ser la tercera parte de toda la retina. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Creció, se estiró, grandote, pálido. Eso es un daño de glaucoma. ¿Qué tenemos acá? Esta imagen superior izquierda. El nervio óptico está bien, pero vemos que la mácula está alterada, hay un hueco, hay un edema macular. Tiene una como un moretón, ¿no? Ajá, tiene una degeneración macular relacionada con la edad. Mira, compara esta mácula y compara esta de acá, limpia. De acá, miren, imagínense. Se han dañado Vemos las acá abajo. ¿Qué dijimos que causa el diabético en la retina? Miopatía diabética. Ya, ¿qué causa? ¿Qué pasa en el diabético en su retina? Acá está, mira. ¿Qué vemos? ¿Qué creen que es esta mancha que está por ahí? Hemorragia. Microhemorragias. Microhemorragias. Ustedes ven acá, miren, estos vasitos, ven pequeños como lagunitas o puntitos rojos. Esas son las microhemorragias. Pero si por ahí el vaso sanguíneo se dañó y es más grande, va a generar una hemorragia. ¿Ya? Una hemorragia totalmente grande en este caso. Pero acá vemos las microhemorragias. Y cuando hay microhemorragias, muchas veces el paciente no tiene disminución de agudeza visual, relativamente ve bien, no tiene ningún problema, y recién manifiesta cuando la hemorragia, ¡pum!, fue más invasiva y tapó el área macular. De la mácula. ¿Ya? Y si por ahí el paciente es miope alto, está bastante adelgazada, tenía un agujerito y ¡pum!, se corrió la retina. Miren acá, se arrugó. ¿Qué es esto? Ahí dice su nombre. Desprendimiento de retina. Y si se desprende algo, ya pierde los vasos sanguíneos. Y si no hay vasos sanguíneos, no hay sangre. Y si no hay sangre, no hay oxígeno, no hay nutrientes. Y si una persona no come, no mueren las células. Entonces se dan cuenta. Eso es lo que un oftalmólogo, por ejemplo, hace al momento de hacer un fondo de ojo, ¿no? Descartar que esté dañado el nervio óptico y no tenga glaucoma, ver que su mácula esté intacta, esté sana y no tenga una degeneración macular, ver que no haya ninguna microhemorragia o hemorragia en un paciente diabético y ver que no tenga ningún desgarro o algún hueco que pueda producir que se desprenda la retina. ¿Ya? Bien. Hasta aquí, ¿alguna otra duda, consulta? Es abierto. ¿Ya? Profesor, la ¿Sí? mácula, cuando se ve esa mancha así como está en la parte de arriba, ¿es debido a que por degeneración por la edad? Sí, generalmente, como su nombre dice, es una degeneración macular relacionada a la edad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hay cambios, muerte celular, ¿no? Por exposición a los rayos ultravioleta, que es la primera causa de envejecimiento retiniano. Puede ser que tenga algunos edemas, ¿no? O una membrana epirretiniana
que te puede estar alterando la estructura de la retina y generalmente está asociada a la edad. Y la verdad, esto no tiene un tratamiento ni farmacológico, ni oftalmológico, ni quirúrgico para revertir este daño. ¿Ya? Entonces, si está en el principio, se le puede indicar algunas vitaminas, o si es que es alguna hemorragia por ahí, se le puede indicar, ¿no? El retinólogo ver qué es lo que puede hacer con esa retina y evitar que se siga envejeciendo. Profesor, disculpe, en el caso de la papila óptica. A ver, acá me hicieron algunas preguntas que se me fue con... Bueno, primero dice, Rodolfo, apaga los micros. Bueno, ya, sí, ya. ¿La úlcera corneal existe? Alguien por ahí pregunta. Sí, la úlcera corneal existe. Y está muy asociado al tema de el uso de lente de contacto. Una úlcera corneal no te aparece de la noche a la mañana porque viste algo o te cayó un vientecito. No. La primera causa que puede producir úlcera corneal es el uso de lente de contacto, la manipulación, la mala manipulación de lentes de contacto. ¿Ya? Segundo, por ahí puede ser que alguien le entró algo, una astillita, una pajita, se frotó y se tenía una, no sé, en el campo, una ramita, le... No se escucha. ¿Ya? Por lesión corneal, por herida, tienen hongos y puede producir úlceras corneales, ¿ya? Eso sí, pero bueno, como dice, el corneal es parte externa. ¿Cuánto tiempo dura el vitrio artificial? El vitrio artificial, ya cuando le hacen la vitrectomía, queda ya de por vida, hasta quemar el último cartucho, como dice, ¿ya? Bien. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Profesor, en el caso de la papila óptica, en esa parte no lo he entendido, profesor. ¿Me podría explicar nuevamente? Ya. La papila óptica debe tener un tamaño promedio de excavación, para decirlo así, ¿ya? Relación copa-disco se llama, de 0.4, ¿ya? Si es que este circulito que está acá al medio amarillo que vemos que es pequeñito, que mide 0.4, se va hundiendo y se ve estirando, como vemos en esta imagen. Mire, acá creció toda la parte amarilla, ¿la ves? Es grande en relación a este que es pequeñito. Voy a activar un... Profe, ¿esa es una especie de cavidad, entonces? Es como, bueno, acá, a ver, tengo un lápiz. ¿Se aprecia? Sí. ¿Ya? Sí, Mire, sí, profesor, se aprecia. ¿Ya? Esta parte acá se aprecia un poquito. Vamos a suponer que esto mide 0.4. ¿Ya? Entonces yo considero que la excavación, la relación donde está saliendo el nervio óptico, la arteria oftálmica está normal. Pero mire acá, vamos a cargar esta imagen. Es más grande. Es grandote, ¿no? Está llegando ya casi al filo, casi hasta acá. Acá no, acá está en un espacio grande, mire, ¿ve? Acá ya creció tanto que, ¿qué fue? Se traccionó, se jaló, se hundió, se hizo un hueco, ya, para entendernos así. Y esta excavación ya tiene una excavación de 0.8 promedio. ¿Ya? Entonces, eso es un glaucoma. Está traccionando, o sea, el líquido, el humor vítreo está empujando y que lo está hundiendo. Por eso se está estirando. ¿Ya? Que hace que la imagen pues se vuelva negra, ¿no? Como una mancha que no va a poder ver. Y va cortando la visión periférica, los costados, ¿no? La visión periférica. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de excavación del nervio óptico. ¿Ya? Entonces, ya saben, a esto se refiere. Esta es excavación, esta es grandota. Miren la diferencia. ¿Ya? A eso, ese daño se llama glaucoma. Glaucoma. Ok, Bien. profesor, gracias. Ya. No se preocupen, chicos, les vuelvo a repetir, nos estamos adelantando, estamos en 5 años y ya nos queremos ir de 10, 15 años a las clases. Poco a poco, poco a poco. Y esto
Vamos a continuar las anteriores, el corte y las estructuras internas del ojito. Vamos a hablar de alguna de las situaciones reales que nosotros vamos a encontrar a diario. Ahora, esto del glaucoma es frecuente. Esto de la mácula, degeneración macular, es frecuente. O sea, son cosas que a veces no lo diagnosticamos, pero está siempre con nosotros, está presente. Y de eso nosotros vamos a dividirlo en dos grupos, que quizás ya lo han tocado un poquito con el profesor Godofredo, creo me dijeron, ¿no? Que han tenido clases. Con el profesor Godofredo llevan urgencias, emergencias, creo, ¿no? Emergencias oculares. Emergencias oculares. Emergencias oculares. Emergencias oculares. Entonces yo voy a tocarles un poquito, algo introductorio, porque de hecho que con él van a hacer a mayor profundidad, porque el curso de experiencias, ¿no? En situaciones reales de trabajo van a tocarlo con esto. Algunas emergencias o algunas urgencias, que es muy distinto. Entonces yo les voy a hablar un poquito. Antes de llegar, vuelvo a repetir a lo que es nuestro punto y nuestro objetivo, la lensometría. Ya, que no lo vamos a dejar de lado. Entonces, antes de pasar, decía, profesor, ¿qué daño sufre la córnea para necesitar un trasplante de córnea? ¿Por qué se lleva un trasplante de córnea? ¿Por qué? Porque la córnea se adelgaza tanto. Y hago la pregunta, ¿cuánto es el espesor promedio de la córnea? 500. 540 micras. Y en la periferia de 800 a 1000. Claro, y periférica de 800, más o menos promedio, en algunos casos hasta 1000, ¿no? Entonces, miren, entonces acá alguien pregunta, ¿no? ¿Y qué daño sufre la córnea para necesitar un trasplante de córnea? Puede... La córnea debe estar Aquí muy me lenta. ¿Cómo dijo, profesor? Disculpe. Se le fue el audio otra vez. Por favor, apague su teléfono. Interrumpe la. Le fue el audio al profe nuevamente. Puede ser... Se fue nuevamente el audio del profesor. Faltan 6 minutos para las 8. Tenemos que empezar la siguiente clase. ¿Me escuchan, chicos? Hola, hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, le escucho, profesor. Ya, entonces, una de las causas que producen Sí, ya la escuchamos. ¿Cómo vamos con la hora, Rodolfo? ¿Cómo vamos con la hora? Pueden Son apagar las... el micrófono. Faltan 5 minutos para las 8, profesor. Ya, perfecto. 5 minutos. Entonces, vamos a hablar de algunas de las alteraciones oculares muy frecuentes que nosotros vamos a ver en el tema de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, ¿no? Las Ya no hay urgencias- imagen, profesor. Profesor, Hola. disculpe, se fue la imagen. ¿Otra vez? Uy, carambas. Sí, no se visualiza la imagen. ¿Dónde entro? Acá. ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Ahora ya se ve. Sí, profesor. Listo, ya. Entonces, vamos a hablar del tema no urgencias oftalmológicas y urgencias oftalmológicas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de no urgencias oftalmológicas, se refiere a las situaciones que vamos a encontrar diariamente quizás en las ópticas, ¿no? Porque generalmente el paciente que va a una óptica va a ir por una no urgencia, en relación a una urgencia. Cuando hablamos a no urgencias, nos referimos a esto, ¿no? ¿Por qué va un paciente a una óptica? Porque no ve Para bien. medirse la vista. Lentes para ver mejor. Porque generalmente... sus lentes. Exacto. ¿Y eso es una urgencia o no es una urgencia?
No es una urgencia. Es una urgencia porque puede ir hoy día, puede ir mañana, puede ir pasado mañana, ¿no? O sea, en 3, 4 días no le va a pasar nada, no se va a quedar ciego. Entonces, el tema refractivo, que es lo que nosotros vemos en las situaciones diarias, reales de trabajo, la refracción no es una urgencia oftalmológica, ¿no? Entonces, generalmente va porque no ve de lejos o bien porque no ve de cerca, ¿no? Y ustedes ya conocen algunos que los que no ven de cerca tienen presbicia y los que no ven de lejos muchas veces son más miopes que astigmatas o hipermétropes, ¿no? Bueno, astigmatas mal llamados, tienen astigmatismo. ¿Ya? Entonces, no urgencias oftalmológicas, ¿a qué se refiere? A hacer el tema refractivo. Refractivo. ¿Ya? Refractivo. Entonces, importante que nosotros, cuando hacemos el tema refractivo, debemos tomar primero la agudeza visual, ¿no? Y recuerden que la agudeza visual debe ser tanto en visión lejana y en visión próxima. Cercana. ¿Ya? Visión lejana y visión próxima. Entonces, ustedes ven acá dos tipos de cartillas, ¿no? Ya les dije, la cartilla antigua, que nosotros la seguimos usando, es la cartilla de Snell, y tenemos la cartilla, ¿no? En este caso, una cartilla iletrada de visión cercana para números, para pacientes que tienen generalmente edades mayores pues, de 40 años, ¿ya? Pero por favor, hemos hablado de anamnesis, ¿recuerdan? Sí. Sí. ¿Ya? ¿Y qué era anamnesis? La recopilación de datos que nos pueden ayudar a dar un diagnóstico. Perfecto, la recopilación de datos. Es una interrogación. Ya, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si llega un paciente de 22 años, ustedes, y le dicen, no, bueno, veo relativamente bien de lejos, pero de cerca no puedo leer? ¿Ustedes qué harían? ¿Le tomarían la agudeza visual de lejos, de cerca, ambos? ¿Lo remiten? Ambos. Ambos, profe. Le hacemos ¿Tu un edad, historial. qué creen que puede estar pasando con ese paciente? Que ya Hacer un presentó historial, ya, y ahí vamos a la anamnesis, ¿no? ¿Qué le preguntarían? A ver. Hacemos una historia clínica, ¿no? O sea, le preguntamos si tiene algún problema. El familiar de enfermedad. Antecedentes familiares. Antecedentes familiares, ¿ya? Lo primero, ¿no? Si ha tenido alguna enfermedad ocular. Y el paciente te dice, sí, me operaron de ambos ojos hace un año. ¿Ya? Hace un año. Seguramente. Veo muy Pero bien de eso no lejos, pero de cerca no veo. ¿Qué ha pasado? Y el paciente te dijo, me pusieron 2 lentes intraoculares. ¿La opacidad puede ser? No, Pues- es que tiene lente intraocular, ya no hay acomodación para la visión cercana, entonces va a usar lente multifocal, así sea un niño que nació con cataratas congénitas, colocar un lente intraocular. Porque es una presbicia Prematura, ¿no? Previsión prematura. prematura. No es presbicia. O sea, presbicia como tal. Claro, porque la presbicia ya es una pérdida acomodativa, ¿no? Pero en este caso ya no tiene cristalino. Es afáquico, ya le quitaron el cristalino y ahora usa un lente intraocular, por lo tanto no hay acomodación, salvo que le pongan lente intraocular progresivo. Pasa mucho con niños con cataratas congénitas. Exacto. El paciente, bueno, no es afáquico, es pseudoafáquico, porque tiene lente intraocular. Afáquico es el paciente que no tiene nada, ni cristalino, ni lente intraocular. Y usa un más 20 como mínimo. Un más 11 promedio, más 20 es mucha medida. Un más 11, más 12 promedio en lente, obviamente, le ayuda bastante, pero en lente intraocular sí hablamos un promedio de medio, ¿ya? Pero, por ejemplo, miren, si no le preguntamos, no le hacemos esa anamnesis al paciente, nosotros no podemos llegar a un diagnóstico. Y si nunca te hablaron de esto, nunca estudiaste, peor todavía, porque les voy a contar una anécdota, creo que nos queda 2 minutos, ¿ya? A mí me pasó
yo mandé un paciente de esta edad, ¿no? Más o menos promedio de 25 años, con refracción para uso de multifocales. Y el paciente volvió molesto porque solamente le habían dicho que porque tenía 22, 24 años, él no podía usar un multifocal y que la persona que le había evaluado era una persona, ya te imaginas, que habían rajado de mí, que los oídos se habían zumbado, ¿no? Porque, y miren, se fue una cadena importantísima, ¿no? Una de las cadenas grandes ahí, a un mall, ¿ya? Para decir, y le dijeron, se rieron, ¿no? Se rieron del paciente, ¿cómo te van a dar un multifocal? ¿A dónde te habrías ido a medir, no? Vuelve con ese profesional o pseudo profesional para que te haga bien la medida, ¿no? Imagínate el paciente que no sabe ni qué es hacer afáquico, qué es el libro. Imagínate que le digan. No le preguntaron. Volvió molestísimo. No le hicieron la anamnesis correcta. No le hicieron. Y es más, y el paciente le había informado que no existía la pérdida visual de cerca en un paciente menor de 24 años y solamente la presbicia se presentaba a partir de los 40 años, ¿no? El paciente me han dicho que yo recién cuando tengo 40 años que me voy a usar mi lente, bastante incómodo, ¿no? Y bueno, le expliqué. Y volvió, dice que molesto, ¿no? Y se hizo mi amigo, el paciente, porque siempre venía a la clínica a hacer sus controles, ¿no? Y les hizo su roche, pues, ¿no? Cuando le preguntó, ¿y sabe qué es un lente? ¿Qué sabe que es un lente intraocular? ¿Que es un paciente pseudofágico? El chico que le había evaluado quedó pero mal. ¿Se dan cuenta? Por eso debemos saber muchas de esas cosas. Uno de sus compañeros dijo, ¿no? Pseudofágico. No es que tiene presbicia, sino que ya no acomoda, no hay acomodación porque tiene un lente intraocular. Y generalmente los lentes intraoculares solamente te ayudan en visión lejana. ¿Ya? Entonces, creo que ya estamos con la hora. ¿Ya? En 3 minutos. Ya, porque acá leo que ya están llamando de otra acabó clase. la primera hora de clase. ¿Ya? Bien, entonces, chicos, esta clase la continuamos el día sábado, ¿correcto? ¿Ya? Correcto. Entonces, hasta acá nos quedamos. Gracias, profesor. Hasta luego. Ya, el día sábado ahí aparezco online para presentarme, ¿ya? Aunque creo que mañana tenemos clase de anatomía. Sí. Ya, mañana a las 20. Ya, mañana tenemos clases de anatomía. Mañana vamos a hablar. Tiene que arreglar su audio. ¿El audio está fallando? Ya. Por un momento se corta. Ok, listo. Profesor, usted envió información, ¿cierto? Sí, los sílabus. Correcto. Hay que Solamente imprimirlo sílabos, para ¿no? ir haciéndole las lecturas y todo eso. Claro, eso ya lo tienen en su computador, lo pueden bajar, pueden estar viendo el tema de sus sílabos, ¿ya? Perfecto. Listo, chicos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Mañana, profesor. profesor, Gracias. descanse, Buenas noches, muchas buenas gracias. noches. Buenas noches, profesor. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Pero te has perdido como Vemos. 15 minutos.